Guatemala es el tercer país con más burocracia al momento de iniciar un negocio. En el reportaje de esta semana, no te puedes perder las soluciones y cómo podríamos curarnos de este mal, ya que muchas empresas se desaniman al conocer que les tomarán meses comenzar a trabajar y exportar sus productos. ¿Quién no ha intentado abrir un negocio en Guatemala? Es la pregunta que publicamos en nuestras redes sociales, ya que el tiempo de los trámites en nuestro país depende del sector. Es decir, para algunas empresas es más tardado que para otras. No te puedes perder nuestro segmento ¿Qué dice la audiencia? ¿Qué hacen los otros países? Algunos de nuestros vecinos hacen más ágiles todos sus procesos. ¿Guatemala podría seguir su ejemplo? Descubrámoslo a continuación. ¡Comenzamos! Guatemala no se detiene. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Guatemala no se detiene. Una alianza de contenidos que busca que el país dé el salto para crear mejores empleos y repensar la forma en la que nos proyectamos ante el mundo. Llegó la hora de buscar soluciones. ¿Nos acompañas? Bienvenidos a Guatemala no se detiene. ¡Comenzamos! Guatemala no se detiene. ¿Sabías que Guatemala ocupa los últimos lugares de los países más lentos para abrir un negocio? Según los últimos estudios, se necesitan casi 5,000 horas para establecer una empresa. A esto hay que sumarle la burocracia, ya que después de haber instituido un negocio, se le debe dedicar alrededor de 940 horas al año para realizar procedimientos de todo tipo. Para caer en la realidad, esto quiere decir que una empresa tarda 39 días continuos solo en procesos burocráticos al año. Todo esto, ¿cómo nos afecta? Veamos a continuación lo que nos preparó el equipo de Guatemala no se detiene, ya que muchos negocios no se formalizan, mucho menos empresas del extranjero invierten en Guatemala debido al alto costo que se tiene al iniciar un negocio, más todos los procedimientos que hay que hacer y lo tardado que es. En algunos casos, los negocios comienzan a funcionar sin la totalidad de los trámites, pero hay otros que no pueden iniciar sus operaciones sin los permisos necesarios, como la historia que a continuación veremos. Somos una empresa de fabricación de especialidades químicas con 29 años de trabajo. Tenemos varias líneas de diferente tipo de productos químicos. Limpieza a nivel general, desinfección, mantenimiento industrial, tratamiento de aguas y productos para el proceso de azúcar, la fabricación de azúcar. Una industria química como tal, de transformación. Esa licencia ambiental tiene sus categorías, desde la C hasta la A, dependiendo del grado de impacto que uno pueda causar a la comunidad, al medio ambiente y la comunidad. Nosotros estamos en la categoría B1 y para poder obtener la licencia ambiental, primero la inversión. Imagínense una empresa, dependiendo del tamaño, ¿verdad? No menos de 20,000 quetzales cuesta una licencia ambiental en este momento del tamaño y tipo de nuestra empresa. Y normalmente entonces una licencia tarda del tipo de la nuestra alrededor de 6 meses en obtenerse, ¿verdad? Si yo opero sin licencia, hay multas. Y la multa en mi categoría, porque es por categorías, van desde 10,000 quetzales, recuerdo, hasta la nuestra, que creo que son 75,000 quetzales por una falta de ese tipo. En teoría, el Ministerio de Medio Ambiente debería de entregar una licencia de mi tipo en 30 días máximo. Tenemos un problema terrible que siempre ha estado pendiente ahí, que es, primero yo veo un Ministerio de Salud, y en el caso específicamente del área que nos rige a nosotros, lo veo muy débil en cuanto al personal. Siempre la gente que viene y hace una auditoría, en nuestro caso, se queja de que son muy pocos, de que tienen pocos recursos. Eso fue un caso porque, bueno, aquí hubo otros eventos, pero sí, tardadísimo. Esta planta, que es una planta nueva, la hice en la pandemia.
Entonces, durante la pandemia fue otro tema, porque la gente, lógicamente todos teníamos temor de salir y tener contacto, y entonces lo trataron de hacer virtual, no se pudo. Para que un negocio pueda vender comida o cualquier tipo de cosméticos, necesita de una licencia sanitaria. Por eso nos encontramos en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ya que en esta entidad se debe realizar dicho trámite. Sin embargo, no es tan fácil obtenerla, ya que puede llegar a tardar varias semanas. La licencia sanitaria también tiene un impacto más grande, diríamos. También tiene un impacto significativo. Aunque no es tan perversa en tiempos, resulta que en Guatemala la industria más importante es la industria de alimentos. O sea, dentro del sector industria, la industria más grande es el sector alimentos. Entonces, lo que estamos diciendo es que estamos perjudicando nuestra ventaja competitiva. Además del Ministerio de Salud, hay otra entidad a la que se debe recurrir, que es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ya que aquí se debe tramitar la licencia ambiental, la cual también tarda varios días, aproximadamente 180. Bueno, la licencia ambiental debería, dependiendo de la categoría, de no tardarse más de 2 o 3 meses. Sin embargo, este trámite puede durar, por lo regular, 8 meses. El Ministerio de Ambiente ha migrado a una nueva plataforma, pero realmente vemos que todavía hace falta, digamos, conocimiento de los usuarios en poder acceder. El análisis también de los expedientes está tomando más de los tiempos que son acordes a este trámite o a este procedimiento. Estos plazos, que se prolongan más de lo previsto, están obstaculizando tanto la formalización de pequeños emprendedores como la decisión de nuevas empresas de establecerse en el país. Cuando nosotros asesoramos a inversionistas, lo que vemos primero es que no hay mucha credibilidad, porque en muchos otros países los trámites sí funcionan en los plazos que se estipulan. Si yo fuera un extranjero, yo lo pensaría, ¿verdad? Hay muchas cosas que están todavía en el aire, ¿verdad? Y entonces se complica, digo. ¿Cuándo voy a operar? Voy a comprar un terreno, voy a montar una planta, cuánto tiempo todo eso, y los registros, y el Ministerio de Medio Ambiente, etcétera, etcétera. Complicado. Guatemala no se detiene. Bueno, y tras conocer los datos, que por cierto no son nada alentadores, de cuánto tardamos en abrir un negocio en nuestro país, ya que solo estamos por delante de Venezuela y España en cuanto a la lentitud para inscribir una empresa según el índice de burocracia, quisimos saber tu opinión sobre este tema y publicamos en nuestras redes sociales las preguntas. ¿Has intentado abrir un negocio en Guatemala y qué tan fácil fue? Adelante, Jimena, ¿qué nos comentaron nuestros televidentes? Hola María Luisa, en redes sociales publicamos 2 preguntas. ¿Has intentado crear e inscribir un negocio en Guatemala? ¿Y qué tan fácil o difícil fue? En dicha publicación recibimos varios comentarios que a continuación leeré. Pedro Ramírez nos cuenta que fue fácil obtener una patente de comercio. En otras situaciones se complica. Además, resalta el miedo a las extorsiones. Mientras que para Elfido Pérez, lo difícil es evitar los altos costos y burocracia de la SAT. Nos comenta que si uno pone un negocio con 20,000 quetzales, son capaces de imponer una multa de hasta 50,000 quetzales por una mínima falta. Ahora veamos lo que nos comentó Moris Rodríguez, ya que para él en Guatemala hay mucha burocracia en todo. Mientras que Carlos Estuardo Cabrera nos escribió que es una osadía cumplir con todos los requisitos para inaugurar o clausurar un negocio en Guatemala. Finalmente, Raúl Bielman nos cuenta que poner cualquier negocio en Guatemala es como ir a una guerra. Sabes que vas a llegar, pero no sabes si vas a salir vivo de ella. Entre el gobierno y sus leyes mediocres y las extorsiones, son un campo minado. Es así como llegamos al final del segmento. ¿Qué dice la audiencia? Le agradecemos a todos por su participación y los instamos para que sigan comentando en nuestras preguntas que publicamos en nuestras redes sociales. Regreso contigo, María Luisa. Mi nombre es Wendy Mena y
y soy coordinadora del Eje de Atracción de Inversiones de Guatemala No Se Detiene. Reducir la burocracia es un paso clave para poder atraer más inversión extranjera directa. Cuando los procesos en un país son ágiles y puede haber predictibilidad en cuánto tiempo me va a tomar instalarme en un país, eso manda un mensaje a los inversionistas extranjeros que estamos abiertos a que vengan a poner sus operaciones en Guatemala. Lo que están buscando cada vez más las empresas extranjeras al tomar la decisión de instalarse en un país es asegurarse que hay un marco regulatorio clave donde se cumplen con los tiempos para poder iniciar cada uno de los procesos y donde cada una de las operaciones que van a tener van a poder ser fáciles y van a poder ellos tener un marco regulatorio que les permita hacerse crecer sus operaciones en el país. ¿Quiénes son los países calificados como los más eficientes para constituir una empresa? Al volver de la pausa lo sabremos en nuestro segmento Ahora Sabes Más. No te lo puedes perder. Bueno, y después de conocer la cruda realidad de Guatemala, centrémonos en la burocracia, ya que esta incrementa los costos para las empresas, reduce la productividad de la economía, fomenta la informalidad y por ende se incrementa la corrupción y se desacreditan las funciones del gobierno. En esta segunda parte, Jimena y el equipo de Guatemala No Se Detiene nos responden esta pregunta. ¿Cómo podemos mejorar los tiempos para hacer trámites y que estos ya no sean procedimientos tan tardados? Ya que del otro lado de la balanza tenemos a Portugal, México y Colombia, países calificados como los más eficientes para constituir una empresa. ¿Qué le falta a Guatemala para ser como ellos? Veamos más en esta segunda parte. Guatemala no se detiene. En el camino del emprendedor, cada paso es crucial. Pero, ¿qué sucede cuando el trayecto se llena de obstáculos? Los fantasmas que lo persiguen no son más que trámites interminables, trabas burocráticas, papeleo sin fin y procesos que no avanzan. Esto pues realmente tiene un impacto porque para las empresas, para un inversionista o para una empresa nacional, porque para tramitar, como bien dije, la licencia de construcción o para tramitar cualquier otro tipo de registro, es necesario primero tener la licencia ambiental, ya sea una empresa de alimentos y bebidas, una empresa digamos que de laboratorios o de servicios, necesita tener para sus permisos especiales registros sanitarios, registros de alimentos, necesita tener su licencia ambiental previamente. Y en este juego, para el emprendedor, a veces el resultado es un game over. Los procesos burocráticos pueden ser el mayor obstáculo. Simplemente nos detiene oportunidades. Nos roba las oportunidades. A ver, es que no es solamente el costo de que implica hacerlo, son las oportunidades que nos está robando. 4.872 horas se requieren en Guatemala para abrir un negocio. Esto según el Índice de Burocracia 2024, un informe que estudió las economías de 19 países. ¿Cuáles fueron los que encabezaron la lista y los que quedaron en últimas posiciones? Conozcámoslo en el próximo Ahora Sabes Más. Gracias, Jimena. ¿Sabías que el Índice de Burocracia 2024 señala a Guatemala como el antepenúltimo de 19 países evaluados en burocracia? En dicho estudio se encuentran 15 países de Latinoamérica y 3 de Europa. Pero vayamos al grano. Para establecer un negocio en Guatemala se deben invertir 4.872 horas, unos 203 días. Mientras que en El Salvador se necesitan únicamente 1.000 horas, es decir, 42 días para comenzar a trabajar. 161 días menos que le tomaría a una empresa iniciar labores en Guatemala. Nosotros como país solamente superamos a 2 naciones, a Venezuela, país en el que se requieren 7.108 horas, es decir, 296 días, y España, para lo que se necesitan 13.837 horas, unos 576 días. Tras conocer los últimos lugares, vayámonos al otro extremo. Los primeros lugares lo ocupan Portugal, México y Colombia. Ellos son los países más eficientes para constituir una empresa. En primer lugar se lo lleva Portugal.
país europeo en donde solo se necesitan 197 horas para constituir una empresa. En ese país se necesita apenas una semana para poder crear una empresa y que empiece a funcionar. En segundo lugar se encuentra México, país vecino en donde se necesitan 652 horas, unos 27 días, para poder crear una empresa. Eso quiere decir que en menos de un mes se puede abrir un negocio en México. Y en el tercer lugar se encuentra Colombia, donde se necesitan 679 horas para constituir una empresa. Es decir, en 28 días las empresas pueden empezar a funcionar en ese país sudamericano. Después de conocer estos datos de algunos países sobre burocracia, regreso contigo, Jimena. Hasta la próxima. Como vimos, Guatemala se posiciona en las últimas casillas de este índice. Solo lo pasan Venezuela y España. ¿Qué tiene que hacer el país para reducir sus tiempos y lograr que los trámites sean más ágiles? Conozcamos la tercera parte de este reportaje. Guatemala no se detiene. Hoy en día, lo que más está tardando para una empresa extranjera que se instale en el país son todas aquellas licencias que vienen de algunos otros de las entidades. Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente, que tiene que emitir una licencia ambiental, muchas veces tendría que tomar entre 15 y 90 días, pero este proceso está tardando entre 90 y 150 días. Este proceso de la licencia ambiental además afecta otra que es muy importante, que son las licencias de construcción. Si las empresas no pueden iniciar la construcción de sus operaciones, no van a poder empezar sus operaciones en el país. Y es por eso que también es clave mejorar todo lo que tiene que ver con las licencias de construcción, con los permisos que tiene que dar la CONRED, los permisos que tiene que dar el CONAP y también el Ministerio de Salud. Muchas empresas necesitan registros sanitarios, por ejemplo, que muchas veces pueden tomar hasta 6 a 12 meses en autorizar los permisos para que las empresas se puedan instalar. Así que estos son los procesos a los que más le debemos dar prioridad para que más inversión extranjera se pueda instalar y pueda generar más empleos en el país. Antes de ir a la pausa, queremos invitarte para que escanees el código QR que aparece en tu pantalla. Ahí encontrarás todos los programas de Guatemala no se detiene. Accede y tendrás todo el contenido a tu alcance, desde reportajes, entrevistas y foros que solo los podrás encontrar en Guatemala no se detiene. No te lo puedes perder. Guatemala no se detiene. Bueno, y tras conocer en la segunda parte del reportaje los países mejor calificados para iniciar un negocio, enfoquémonos en nuestro país. Es decir, Guatemala podría ir por ese camino, pero ¿qué necesitamos hacer? Expertos recomiendan una automatización y agilización de procesos. Veamos más en esta última parte del reportaje y cómo hay un camino para curarnos de esa bendita burocracia. Guatemala no se detiene. Como mencionamos anteriormente, en El Salvador se necesita un promedio de 43 días para abrir una pequeña empresa. Este país vecino implementó una ventanilla única que centraliza más de 2.000 trámites relacionados con este proceso. Pero, ¿cómo lo lograron? Es parte de toda la modernización que ha traído el Estado y crear esta Secretaría de Innovación. Ellos pues también promueven y dan propuestas de cambios. El cambio principal o lo que se busca según las políticas públicas es el incremento de registros, de contribuciones, obviamente, pero la formalización de mucho negocio informal emergente dentro de nuestro territorio y la apertura a extranjeros. Nuestro país va en ese camino. En ciertas áreas se han logrado avances. Por ejemplo, hemos visto que el registro mercantil ha mejorado mucho. Ese es otro buen ejemplo. Hoy en día, una empresa individual inscribir una empresa individual me está tomando, ¿qué? 2 días. Pues me puede tardar fácilmente 2 días, 48 horas, que es un buen ejemplo.
pero yo miro, por ejemplo, países donde sucede en 1 hora. Partiendo del supuesto que la mejora es continua y que hoy por hoy nosotros no creemos que estamos en donde tenemos que estar, sino al final sabemos que todo el tiempo debemos estar evaluando la posibilidad de mejorar nuestros procesos. Sí, lo que se hizo fue el mapeo de todos los trámites. Se identificó cuáles eran los trámites, qué forma había para poder eficientarlos, ¿verdad? Y con base en ello, digitalizar. Para digitalizar y transformar, hay herramientas que podrían reducir los plazos al realizar un trámite. Estos son los softwares. Existe una tecnología, digamos, en el área de informática que se llama BPM, que es Business Process Management. El gobierno necesita ir adoptando el software de ese tipo que le ayude a gestionar procesos. Este tipo de software lo que hace es que permite modelar los procesos de la organización de una manera digital, y el software mismo permite interconectar más sistemas. Entonces, de manera que si yo necesito en un trámite, por ejemplo, el paso 1, yo lleno un formulario y el paso 1 es pedir el DPI, entonces el software mismo puede ir a RENAP, obviamente con una anuencia de proceso entre ellos, y decir, ok, el DPI es válido y se puede comparar. Este no es el único software que se podría implementar en las oficinas públicas. Hay una serie de robots, se llaman, pero de software. La tecnología se llama RPA, Robotic Process Automation, donde yo le puedo enseñar a un software que funciona como un robot, digamos en analogía, que lo que hace es que es como que agarrar el teclado y mouse y yo le enseño un proceso o un procedimiento que realizar. Y el software repite ese proceso y procedimiento. Estas tecnologías serían de utilidad para crear ventanillas únicas, por ejemplo, en el Ministerio de Salud. Creo que podría ayudar bastante el poder contar con una plataforma en donde se pueden ingresar las solicitudes, pero siempre encontraríamos el mismo cuello de botella por la poca cantidad de personal que tiene, porque como le mencionaba, sí es necesaria la visita, la inspección física de las instalaciones de la empresa, porque ellos tienen que validar que en efecto va a ser una empresa que va a elaborar productos inocuos, que no van a enfermar al consumidor. Entonces, es necesario, aunque podemos agilizar el proceso ingresándolo de manera digital, pero siempre estaríamos teniendo este punto de tope en donde tendríamos que esperar a que el personal pues tenga la capacidad de llegar a realizar la visita. Pero, ¿cuánto tiempo tardaría en implementarse este tipo de tecnologías? Depende de dos cosas. Uno, del tamaño del proceso, ¿verdad?, que se está realizando, y la cantidad de organizaciones que se implican dentro de este proceso se deben coordinar. Pero un proyecto de esos puede ir entre 6 meses a 1 año, digamos. ¿Y cómo comenzar? Tal vez algo que se puede hacer es, para no abrumarse, porque hay instituciones en unas que tienen mucho más trámites que otros, ¿verdad? Tal vez algo que en algún momento a nosotros nos sirvió mucho fue priorizar, porque, por ejemplo, haces un inventario de los trámites que tenés, y si tenés, no sé, 1,200 trámites, o tenés 800 trámites, o tenés, no sé, y de esos hay un porcentaje que son los que son prioritarios. Entonces, enfocarse en los que son prioritarios y ver deficientar eso, porque si no, uno se abruma de ver la cantidad de trámites que hay, uno se vuelve loco, pues. Entonces, tal vez mapear todos los trámites, identificar de esos cuáles son los prioritarios y trabajar sobre un par de ellos, haciendo la prueba y ya pues, poco a poco irlos agarrando conforme a prioridades. Para eliminar la burocracia en Guatemala, es fundamental reducir los plazos en los trámites como licencias sanitarias y ambientales, ya que estos retrasos disminuyen la competitividad económica del país. La implementación de tecnologías avanzadas como la automatización de procesos y plataformas digitales son necesarias para modernizar los procedimientos, aunque debe ir acompañada de la capacitación del personal y la mejora operativa. Hola, mi nombre es Amán José Sánchez, soy abogado y notario, soy experto en Derecho Mercantil y esto es Pregúntale al Experto. Bueno, la tecnología es un factor muy importante para la mejora de los procedimientos administrativos cuando hablamos de trámites y cosas que tenemos que hacer con el Estado de Guatemala. A los ciudadanos nos conviene comunicarnos a distancia, tener un resultado en nuestro correo electrónico y poder solicitar y recibir estos documentos que usamos para nuestro diario ejercicio a través de Internet. Esto ayuda mucho a todos los guatemaltecos de varios sectores sociales
incluyendo aquellos que por cuestiones de trabajo pues no tienen el tiempo de ir presencialmente a hacer colas y trámites en oficinas públicas, y aquellos otros que están fuera del país o a una distancia considerable de esas oficinas públicas. Los trámites administrativos en Guatemala son producto de un derecho latino que tenemos en el país, requieren mucha certeza y seguridad jurídica, y por eso, por costumbre, han sido muy cerrados. No le permiten a las personas delegar a alguien más para hacer el trámite, requieren que uno vaya físicamente, no utilizan el internet, prefieren que todos los papeles que se dan sean físicos y no electrónicos, y por lo tanto resulta más difícil hacerlos que en otros países que tienen un derecho un poco más flexible o un derecho anglosajón. La burocracia es un factor que causa un detrimento en el ejercicio diario de todos nosotros, porque vamos a perder tiempo que deberíamos estar usando para nuestra actividad principal, generar dinero, o incluso para tener esos momentos de libertad en estar haciendo colas, trámites y pasando por barreras legislativas y barreras legales con el fin de obtener ciertos resultados. Generalmente esos resultados nos sirven a nosotros para poder seguir desempeñando nuestra actividad, como una licencia ambiental, un permiso de trabajo, una inscripción en un registro público. Pero no es necesario que esos trámites sean complicados, ¿verdad? En todo país hay trámites, pero no es justo ni necesario que sean complicados. Y esa injusticia se va haciendo una barrera. La injusticia se va haciendo una barrera para aquellas personas que necesitan esos trámites, pero que no pueden costearlos o tener el tiempo suficiente para irlos a hacer personalmente. Muchos de los países que han logrado reducir la burocracia tienen ciertas ventajas competitivas. Por ejemplo, tienen una historia de tecnología mucho más avanzada que Guatemala, y ahí estamos hablando de países como Estonia o Corea del Sur, que nos llevan de 10 a 20 años de ventaja en materia tecnológica y que ya están acostumbrados a hacer las cosas por internet. Y otros países que tienen una cierta ventaja por tener un derecho diferente, como es el derecho anglosajón, que no requiere que todo esté escrito y avalado por notarios, ¿verdad? Los notarios tenemos muchas ventajas, pero también somos una obstrucción a esa diligencia y celeridad que se busca en los trámites administrativos. Así que esas creo que son las dos mayores desventajas que tiene Guatemala en este momento, pero son totalmente superables. En cuanto a administración pública, Guatemala sí está un poco lejos de ser un país que esté totalmente en electrónico digitalizado, porque aún nos falta tener esa conciencia del uso de internet y las redes para la mejora de los servicios que da el gobierno. El gobierno ha hecho pasos muy importantes tras la aprobación de la Ley de Simplificación de Trámites y Requisitos Administrativos en el año 2021 y tras los esfuerzos de la Comisión de Gobierno Abierto y Electrónico y el Ministerio de Economía. Estas entidades han estado trabajando para que las entidades públicas y las dependencias del organismo ejecutivo brinden servicios eficientes y eficaces a través de internet. Muchas entidades en los últimos años pues ya tienen trámites en internet, pero aún no son lo suficientemente buenos para decir que estamos dando ya un servicio ágil y eficiente a través de internet. Una Guatemala que tenga los trámites administrativos en internet con una celeridad y digitalizados, pues cambia mucho la forma en la percepción del gobierno. Los ciudadanos se sienten más confiados, tienen mejor acceso a hacer cualquier tipo de trámite necesario para que ellos puedan ganar dinero o ejercer sus funciones, ¿verdad?, en su día a día. Y también nos permite atraer inversión, generar empleo y competir con otras economías alrededor nuestro que están todos los días buscando a estos inversionistas que quieren una oportunidad en el área de Centroamérica o Latinoamérica. El Ministerio de Economía ha tenido avances importantes en el proceso de constitución de una empresa. Sin embargo, hay algunos de los trámites que aún resultan ser complicados para las empresas extranjeras. Por ejemplo, uno de los temas es los pagos que hay que hacer al registro mercantil. Estos actualmente solo pueden ser hechos desde un banco en Guatemala. No tenemos opciones para que las empresas extranjeras puedan hacer el pago, por ejemplo, con tarjetas de crédito u otras soluciones fintech que nos permitirían que sea mucho más fácil para un inversionista extranjero aperturar su empresa.
Otro de los temas es la apertura de la cuenta bancaria. Esto también es un proceso que se tiene que hacer personalmente, físicamente en la sucursal. No tenemos una manera de hacer este proceso digital. Además, tiene que ser hecho por un representante legal que tiene que estar presente en Guatemala, que no siempre es el caso para las empresas extranjeras. Y el tercer tema que podemos mejorar sustancialmente es la apertura de sucursales de empresas extranjeras en el país. Hay que flexibilizar la legislación para que este proceso sea más expedito y no tome los 6 a 12 meses que tome actualmente, sino que sea tan ágil como abrir una empresa, que puede tomar entre 2 o 12 días. Lleguemos a conclusiones concretas de lo que te compartimos en esta emisión. Los largos plazos para la obtención de licencias, como la sanitaria y la ambiental, perjudican sectores clave como la industria de alimentos, que es una de las más importantes del país. Este retraso afecta la ventaja competitiva de Guatemala frente a otros países. Los trámites prolongados reducen la confianza de inversionistas. Por ejemplo, en El Salvador, la implementación de una ventanilla única ha permitido reducir significativamente los tiempos para establecer negocios, destacando la necesidad de modernizar los procesos en Guatemala. La digitalización de trámites no elimina los cuellos de botella relacionados con la falta de personal para realizar inspecciones físicas. Aunque las plataformas puedan acelerar los procesos, su impacto está limitado por la capacidad operativa de las instituciones. Para reducir la burocracia de manera efectiva, es crucial priorizar los trámites esenciales y trabajar en su optimización antes de abordar otros procesos. Un enfoque progresivo permitiría manejar mejor la complejidad y mejorar los resultados a largo plazo. Bueno, llegó el momento de despedirnos, pero recuerda que tenemos una cita todos los lunes a las 22:15 horas por Guatevisión, en busca de soluciones que nos guíen hacia la ruta del éxito con la cual ganemos todos. Y que no se te olvide, Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene.